Saludos a todos, queridos amigos. Es un placer estar aquí nuevamente para juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar acerca del tema del fuerte clamor. Este es uno de los temas más apasionantes que encontramos en la palabra de Dios. Es uno de los eventos bien relacionados con el tiempo del fin. Y aunque no podemos establecer un orden cronológico de todos los eventos, a mi parecer, este es el que más cercano podemos emplazar en relación con el cierre de la gracia. O sea, de acuerdo a lo que el libro de Apocalipsis nos enseña y nos presenta, de acuerdo a profecías como la que presenta Jesús ahí en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes. El fuerte clamor es un tema que realmente nos ha de impresionar a todos, porque aquí encontramos cosas muy importantes que son necesarias para nuestro conocimiento, y no solamente nuestro conocimiento, sino también para estimularnos en la preparación de formar parte de ese pueblo que dará el último mensaje de amonestación a un mundo que está pereciendo en las tinieblas del pecado. Fuerte clamor o fuerte pregón será en la última llamada, el último esfuerzo de parte de Dios por atraer los corazones a los pies de Jesús. Así que de esta manera, pues entramos en el tema de esta noche. Vamos a tratar sobre el fuerte clamor. Y vamos a hacerlo en una forma como un estudio clásico, ¿no? A manera de preguntas y respuestas para hacerlo más fluido y hacerlo tal vez más pertinente para que quede en nuestra mente cada una de las preguntas también, así como las respuestas que se han de dar a estas preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo se describe en la Biblia el último llamado de Dios a este mundo? Vamos a leer un pasaje que es muy importante, y este pasaje lo vamos a encontrar a lo largo del estudio, dividido también por sesiones. Este pasaje se encuentra en Apocalipsis 18, y ahí comienza diciendo que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, este ángel que aparece aquí, que desciende con gran poder, la tierra alumbrada plenamente con su gloria, indudablemente es un ángel que viene a reforzar el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel lo encontramos en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6 hasta el versículo 2 están ahí el mensaje triple angélico, ¿no? O sea, son los mensajes de los tres ángeles. Y el segundo ángel proclama la caída de Babilonia. Pero esta caída de Babilonia, que es proclamada por el segundo ángel, no es precisamente una caída total. Eso ocurrió después que la iglesia comenzó a predicar el mensaje del advenimiento del reino, en un momento en que ya ocurrió lo que nosotros conocemos como el gran chasco, porque Jesús, como se esperaba, no vino el 22 de octubre de 1844, sino que fue el inicio del juicio investigador en el reino, en el tribunal celestial del santuario celestial. Las iglesias de aquel entonces rechazaron ese mensaje. Y al rechazar ese mensaje, pues se sumieron en un letargo, en una apatía espiritual, y es lo que provocó una caída parcial de esas iglesias, que allí se presenta como la caída de Babilonia. Pero esa caída de Babilonia no fue total. Ahora aquí viene este ángel que aparece en Apocalipsis 18 y viene a reforzar el mensaje de ese ángel, de ese segundo ángel, y aquí presenta la caída total de Babilonia. Y dice que cuando este ángel desciende, toda la tierra es iluminada con su gloria. Esa gloria no es otra que el fuerte pregón, que es inducido por el derramamiento total del Espíritu Santo. O sea, es la lluvia tardía que ha descendido sobre el pueblo de Dios, y de esa manera el pueblo se lanza a predicar con un fervor y una pasión jamás visto, y se logran grandes resultados, grandes milagros son hechos también, pero toda la tierra en ese tiempo es invadida con el precioso mensaje del Evangelio, de tal manera que no queda una sola persona en el mundo habitado que no sea amonestada,
por el mensaje que predica el remanente de Dios. Leemos aquí lo que dice también en Mateo 25, aquí encontramos la contraparte en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto identifica la condición espiritual que existe dentro de la iglesia en este tiempo final. Las prudentes identifican a los que están preparados, están listos para recibir al Señor, para entrar con el Señor a la fiesta de bodas, mientras que las insensatas presentan a las indolentes, las que no se han preocupado en su salvación. Así que dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, las mismas condiciones imperan en todas. 5 son prudentes, 5 son insensatas, son 10 vírgenes. Hasta el momento no se ve que haya diferencia entre ellas, pero la diferencia empieza a notarse cuando ya comienza el pregón, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. En ese momento se despiertan todas porque todas han estado dormidas. La única diferencia es que, aunque todas tienen lámparas, unas tomaron aceite de provisión, mientras que las otras no. Por lo tanto, las que tuvieron aceite de provisión, esas pudieron entrar con el esposo a la fiesta de bodas, mientras que las otras quedaron fuera. Ahí es donde ocurre precisamente este gran evento que conocemos como el fuerte pregón o el fuerte clamor. Por eso dice ahí en amarillo, y a la medianoche se dio un clamor, y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ambos eventos en ambos pasajes, o sea, ambas declaraciones se refieren al mismo evento, o sea, la predicación, la última llamada de Dios, la última amonestación de Dios, el último mensaje que se ha de predicar a este mundo para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Se comenta en el Espíritu de Profecía que en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar en Babilonia. El ángel hizo un llamado fuerte, poderoso, para que todos aquellos que están todavía en Babilonia salgan de allí. Fíjense que el mensaje es un mensaje tierno también, un mensaje de amor, porque el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. Hay tanta gente que están todavía en esa Babilonia espiritual, son miembros de otras denominaciones, son miembros fieles, han sido fieles a la luz que han conocido, pero no han recibido toda la verdad, no han conocido toda la luz. Pero ahora cuando la luz del Evangelio irradia poderosamente y los alumbra a todos, llegan a conocer la verdad tal cual es en la Biblia. Y entonces todos ellos son inducidos a salir de Babilonia, a salir de esas iglesias que lo han mantenido a ellos totalmente engañados, y comienzan a venir a formar parte del remanente. Aquí se cumplen las palabras de Jesús cuando él le dijo a sus discípulos que tenía otras ovejas que pertenecían a otros rediles, a las cuales él les convenía traer para que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Jesús se está refiriendo precisamente a este evento. Entonces Elena White pregunta, ¿y en qué comunidad religiosa se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Y ella misma contesta, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia. Y ahora escuchen esto, porque esta declaración para mí es sorprendente. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Y esta gente que está en esas denominaciones, que está en esas iglesias, esos hermanos nuestros a quienes nosotros ni siquiera conocemos aún, son los que están definidos aquí por esta declaración de la sierva de Dios como los verdaderos discípulos de Cristo. Y son quizás la mayoría, bueno, ya lo dice ahí, que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo aún se encuentran en el seno de esas iglesias. ¿No te parece que esto realmente es sorprendente? Por lo tanto, no debemos sentirnos tan orgullosos, porque realmente, aunque quizá hasta cierto punto de vista podamos sentirnos satisfechos de conocer la verdad y de pertenecer al pueblo de Dios, no obstante, tenemos muchos hermanos todavía que no han llegado a nuestra iglesia, y cuando lleguen van a nutrir a la iglesia con un nuevo espíritu, con bríos espirituales, con un fervor que posiblemente nosotros ni siquiera tenemos.
Así que aguardemos solamente un poquito más y nos vamos a sorprender de las maravillosas cosas que van a pasar dentro de la iglesia de Dios. Y como decía en el estudio del zarandeo, es verdad que muchos serán echados fuera, pero indudablemente esos lugares que quedarán vacíos serán llenados con creces por los miles que vendrán a formar parte del pueblo de Dios y que saldrán de esas iglesias populares que ahora están precisamente enmarcadas como la Babilonia espiritual. ¿Qué acontecimiento? La segunda pregunta. ¿Qué acontecimiento marca la caída de Babilonia? Vamos a ver. Apocalipsis 14:8. Aquí tenemos el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino del furor de la fornicación que se menciona aquí? Y que la Babilonia espiritual ha hecho beber a todas las naciones de ese vino. Vamos a ver un comentario interesante. Ella pregunta, ¿cómo se hace esto? Y entonces contesta, forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. En ese vino, que son las falsas doctrinas, son las falsas enseñanzas de la iglesia romana, indudablemente está mezclado el falso día de reposo. Ese es parte del vino, de los ingredientes que tiene ese vino, que ha sido dado a beber a todas las naciones y especialmente todas las iglesias populares, iglesias evangélicas, iglesias protestantes, la iglesia católica, observan el domingo como día oficial de reposo cuando no hay autoridad bíblica para observar el domingo como tal. El único día que Dios señaló que es el día sagrado, el día santificado por Dios, para que en él descansemos de todas nuestras obras y adoremos a nuestro Dios en honor a la creación de Dios y en honor a la redención que es en Cristo, es el sábado, el séptimo día de la semana. Así que dice más aún, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún está reservado para lo porvenir. Pero bueno, los que estamos estudiando los eventos que están ocurriendo finalmente, nos damos cuenta de que se han dado pasos muy sustanciales, muy firmes en relación con la unión de las iglesias. Ya todos los elementos necesarios para que esa unión se materialice están presentes. Y hemos visto el esfuerzo que están haciendo evangélicos, tanto evangélicos diríamos como católicos, especialmente el Papa Francisco, para que esa unidad, esa unión entre la madre romana y también sus hijas pueda ser una realidad y se puede efectuar. O sea que esto es cuestión de poco tiempo cuando esto ha de ocurrir. Cuando esto ocurra, según dice esta declaración, cuando la iglesia, ya la unión de la iglesia en todo el mundo se haya consumado, entonces finalmente ocurrirá la caída total de Babilonia. Y aunque en estos momentos se puede decir que ha sido progresivo, no obstante, todos estos eventos se cumplirán en menos de lo que tú piensas, de tal manera que un día nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar ya con que las iglesias están unidas, se firma la ley dominical y lo demás va a correr por su propia cuenta. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, de 6 al 12, entiéndase el mensaje de los tres ángeles, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Si tú haces un resumen del triple mensaje angélico, bueno, recordarás que el mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, en virtud de que la hora de su juicio había llegado. Y estas iglesias indudablemente rechazaron ese mensaje. Rechazaron el mensaje de la apertura del tribunal celestial. Han rechazado el creacionismo bíblico porque también dentro de la iglesia popular se han metido filosofías y creencias falsas acerca de la evolución de las especies, de manera que se ha ido amalgamando el creacionismo bíblico, desvirtuándolo, para entonces tratar de amalgamarlo con ideas evolucionistas para de alguna forma acomodarse al mundo de hoy.
Y esto, toda vez que se hace esto, esto es un atentado en contra de la segura palabra profética. Y el que hace esto, pues tiene indudablemente que enfrentarse a un Dios que ha de desatar sobre todos ellos, los que hagan estas cosas, las plagas que están enunciadas en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, eso es parte del problema. Además de esto, han rechazado a Jesús como el único que justifica, el único que salva. Han puesto su vista en el elemento humano. Han instituido el sacrificio de la misa en lugar de la intercesión diaria de Cristo en el santuario celestial, la confesión de los pecados a un elemento humano más que la confesión directa a Cristo. Son todas las cosas que vemos allí, incluyendo la idolatría también, las teorías falsas que están metidas dentro de la iglesia, tanto romana como también las iglesias populares, que es lo que han provocado la caída de Babilonia. Siguiendo adelante con el tema, pues tenemos acá entonces esta tercera pregunta. ¿Cuál es el corazón del último mensaje de Dios? Vamos a ver. Apocalipsis 14:12 nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. Y voy a señalar especialmente esta última parte, la fe de Jesús. Es la aceptación de la justificación por la fe a través de Jesucristo. Todo lo demás es importante el sábado, es importante que podamos entender completamente todos los mandamientos y obedezcamos todos los mandamientos, pero el corazón del mensaje es la justificación por la fe en Cristo. Hay una declaración también del Espíritu de Profecía donde Elena White dice que Cristo, el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje principal alrededor del cual se agrupan todas las demás verdades. Es como decir un cuadro en el cual la figura central es Cristo, la salvación que Cristo nos ofrece, aparece Cristo en el centro. Pero el marco de ese cuadro son todas las demás doctrinas. Ahí está también el sábado, ahí está la ley, ahí está la Trinidad, ahí está todas las demás doctrinas que nosotros creemos, las 28 doctrinas fundamentales. Quizás podamos decir 27, porque la principal, que es Cristo, está en el centro. Así que el rechazo de la justificación por la fe en Cristo es lo que hace finalmente que haya una caída total de Babilonia. Y vamos a ver una declaración aquí que nos ayuda también a entender esto. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Indudablemente es así, porque en el mensaje del tercer ángel se ha hecho un llamado también. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, usted tiene que tomar una decisión. O usted adora a Dios o usted adora a la bestia y a su imagen. Usted recibe la marca o el sello de Dios, que es el sábado como día de reposo, o usted sencillamente recibe la marca de la bestia. No hay tres caminos. No hay caminos neutrales, hay solamente dos caminos. El camino que conduce a la vida eterna a través de Cristo y el camino que lleva a la perdición a través de doctrinas y mandamientos de hombres. Usted es el que tiene que tomar la decisión cuál de estos dos caminos usted va a seguir. Por lo tanto, este es el mensaje central. El mensaje central es Cristo, la verdad presente es Cristo. Muchas personas hoy en día cuestionan si la iglesia adventista está predicando la verdad. Hay predicadores ambulantes por ahí que están acusando a la iglesia que no estamos predicando la verdad. Algunos se ponen a decir que cuando predicamos el amor de Dios y predicamos a Cristo, estamos predicando temas de agua de azúcar. Y eso es una gran mentira. Eso es algo totalmente irreverente decir eso, porque si hay algo importante que corre a través de toda la Biblia, es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para morir por todos nosotros. Esa es la doctrina principal, ese es el mensaje central. La gente no se va a convertir porque le estemos enseñando constantemente ideas persecutorias, le estemos mostrando plagas, le estemos mostrando catástrofes, le estemos mostrando leyes dominicales. La gente no se convierte por eso. La gente se va a convertir por Cristo. El amor de Dios es el que atrae a la gente a Jesús. Él se lo dijo a Nicodemo, yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y es la cruz de Cristo. Cuando levantamos la cruz de Cristo, cuando levantamos al Señor por encima de todas las cosas, cuando levantamos la gran verdad de que Cristo murió por nosotros, vino a este mundo, se hizo pobre, siendo Dios del universo, se hizo pobre, se hizo siervo entre nosotros para sufrir una muerte horrenda, la muerte de cruz. Eso es lo que hace que el alma se enamore de Cristo, porque no hay otra cosa que nos ayude a acercarnos más a Jesús, como el hecho de saber lo que Él fue capaz de hacer por mí, cómo Él se pudo entregar y pudo abandonar todos los placeres del reino de los cielos, la adoración de los ángeles, el reino sempiterno, para venir a este mundo a sufrir de una forma humillante, para recibir castigos, recibir latigazos, recibir bofetones, cargar con una cruz, ser crucificado. No hay cosa que me impacte más, indudablemente, que es lo que Jesús hizo por mí, para que yo decida entonces abandonar el mundo y entregar mi vida a Cristo. Todo lo demás es secundario. El estudio de las profecías de Daniel 2, Daniel 7, el saber de la ley dominical y todas esas cosas, todo es secundario. Pero lo más importante para nosotros, el mensaje que entra hasta el corazón y atrae al alma a los pies de Jesús, es la cruz de Cristo. Por eso es importante tener en cuenta este punto, para que no nos estén confundiendo como están haciendo algunos por ahí. Elena White aún determina que el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. O sea, que este ángel que aparece ahí en Apocalipsis 18, que desciende y la tierra alumbrada con su gloria, lo que ha hecho es sencillamente alumbrar a la tierra con la gloria del Señor. Es el mensaje de la justificación por la fe. Un pueblo que ha sido llenado del Espíritu Santo, en el cual ha descendido la lluvia tardía, sale con todo ímpetu, como un solo hombre, a predicar que Cristo los ha salvado, Cristo les ama, Cristo viene pronto. Es el centro de ese mensaje. Y claro, el sábado va incluido en todo esto, y todas las demás doctrinas van incluidas también en todo esto, pero el fundamento, el centro, el corazón es Cristo y su justificación por el pecador. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo se predice la extensión que abarcará este mensaje? Volvemos a Apocalipsis 18, versículo 1, dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora imagínate cuántos lugares, cuántas regiones, cuántos países, zonas hay en este mundo donde hay seres, personas, seres humanos. Indudablemente, donde quiera. Tú puedes encontrar lugares, te vas al Himalaya y te vas a asombrar ahí que hay mucha gente viviendo también en esas montañas. En cualquier serie de montañas, en desiertos, en bosques, donde quiera que te metas, hay gente viviendo allí de todo tipo de extracción social, de todo tipo de colores y demás, una variedad increíble en este mundo. Muchos de ellos, para que te asombres, todavía no han conocido del mensaje del reino. Todavía no han oído hablar de que Jesús viene por ellos y viene a buscarlos. Pero en ese momento yo no sé cómo Dios se las va a valer, porque Dios es Dios, Dios es poderoso para hacer todas esas cosas. Pero en ese momento, bien sea a través de las redes sociales, bien sea a través del testimonio personal, que es lo más importante y lo más impactante, bien sea a través del método que Dios quiera usar en ese tiempo, no quedará una persona que sea amonestada. Todos serán amonestados, todos serán llamados al arrepentimiento, todos tendrán la oportunidad de decidir en pro o en contra de la verdad. Así que no te quepa la menor duda, nadie va a llegar al reino de los cielos o nadie va a enfrentarse al juicio de Dios sin decir, a mí nunca me dijeron nada, a mí nunca nadie me habló. Eso está pasando hoy en día. Hay muchas personas que están muriendo, están yendo al descanso, han caído en las garras de la muerte y nunca nadie les ha dicho nada acerca de que Dios les ama y que Cristo viene a buscarles. Y eso es terrible. Realmente es uno de los dramas más terribles que están ocurriendo en el mundo de hoy. Pero en ese momento, querido amigo, déjame decirte que nadie quedará sin ser amonestado. Todos conocerán y todos estarán en esos momentos en la disyuntiva de tomar un partido o tomar el otro. Así que eso va a ocurrir. Dice también en Isaías 60, versículos 2 al 3, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová
y sobre ti será vista su gloria. Fíjate cómo este pasaje se puede concatenar también con Apocalipsis 18, versículo 1. Está hablando de la gloria de Dios que desciende sobre su pueblo. La gloria de Dios es su carácter. Este pueblo ha de manifestar el carácter de Dios. Por eso el evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, porque el mundo verá a Cristo retratado en el semblante, en las actitudes, en la vida que vive el remanente. Y de esa forma serán inducidos a aceptar la verdad. Como dijo Jesús, que si nos amamos los unos a los otros, en eso conocerán que somos realmente sus discípulos. En eso conocerán que somos verdaderamente el pueblo de Dios, y muchos vendrán a formar parte de la verdad. Y si andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. De esta forma, Isaías predijo también que a la hora más oscura de este mundo, y yo creo que estamos aquí ya abordando esa hora, la luz del evangelio, la luz de la gloria de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón llenaría por completo todo el planeta. Leemos que a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, y es muy importante esta cita, porque aquí fíjate, te está diciendo que esto va a ser progresivo. O sea, en estos momentos se está predicando el mensaje del tercer ángel. Las iglesias están predicando el mensaje del tercer ángel. Los ministros, pastores laicos, hermanos de iglesia, están predicando el mensaje del tercer ángel. Ahora mismo aquí estamos predicando ese mensaje, pero esto irá progresivamente a medida que el Espíritu Santo sea derramado. Dice, esto va a ir progresivamente y se va a convertir finalmente en un fuerte clamor. Es como un pequeño vocerío que se oye a la distancia, pero a medida que se va acercando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente llena toda la comarca. Así ha de ocurrir. Dice, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Interesante que ya aplica esta declaración que encontramos en Isaías a la forma en que ha de resplandecer el rostro del pueblo de Dios. Y esto me hace recordar a Moisés cuando estuvo ante la presencia de Dios ahí en el monte para recibir la ley, y cuando bajó, su rostro estaba tan resplandeciente que tuvo que cubrirlo con un velo porque el pueblo no podía mirar el rostro de Moisés. Así que la única manera, la única forma de que nuestros rostros resplandezca, eso reside en estar junto al Señor en comunión, estar ante la presencia de Dios, poder comulgar con el Señor, poder conversar con Dios, poder oír su voz, estar en una perfecta relación con Dios, para que de esa forma Él nos dé de su espíritu y esto haga que nuestros rostros resplandezca por la gloria de Dios en nosotros. Y entonces así la gente será realmente impactada. Ahora bien, hay unos eventos que han de caracterizar este mensaje final y vamos a ver cuáles son esos importantes eventos. Y leemos este pasaje del libro de Joel, capítulo 2. Joel es uno de los libros escatológicos del Antiguo Testamento más importantes. Aquí hay un llamado: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. No hay dudas de que aquí Joel está presentando una obra de reforma, una obra de reavivamiento que ha de ocurrir en el pueblo de Dios antes del tiempo del fin. En la visión que tuvo el profeta Joel, esta obra de reforma y reavivamiento abarca a todo el pueblo, desde el más pequeño, aún desde los más pequeños niños, los lactantes, hasta los más adultos, todos serán inducidos a participar en esta obra de reforma y reavivamiento, que tendrá como consecuencia que el Espíritu Santo sea derramado en un pueblo que ya está preparado para entonces acometer finalmente la presentación del último mensaje, que es el fuerte pregón a todo el mundo. En visiones de la noche,
dice la sierva de Dios, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Te imaginas esto? Eso no lo hemos visto en nuestros días, por lo menos no hemos visto esto. Hemos visto algunos milagros salteados por aquí y por allá. Hemos visto conversiones milagrosas, pero en una forma tan extraordinaria como esta, tan impactante como esta descripción que encontramos aquí en Joel y también ahora aquí en el Espíritu de Profecía, la iglesia todavía no ha experimentado esto. Tiene que haber una obra de reforma y radiamiento que es inducida no por hombre, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha de traer al corazón la necesidad de esa reforma y de ese revivamiento. Y en ese momento, cuando esto ocurra, cuando finalmente el pueblo de Dios pase por esta experiencia, entonces estará preparado para dar el último mensaje de amonestación al mundo, no antes. Qué sorprendentes, dice la pregunta 6, declaraciones revelan la forma en que Dios dirigirá su obra en este tiempo. Esta es una declaración muy importante. Elena White nos dice, permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. ¿Cuál es la forma acostumbrada? ¿Cuál es la forma clásica de predicar el mensaje? Bueno, la que nosotros comúnmente hacemos. Ya tenemos campañas de evangelismo, tenemos métodos de evangelismo, tenemos muchas cosas que nosotros usamos para predicar el mensaje. No quiere decir que eso esté mal. No, al contrario, debemos tener formas, estrategias, métodos diversos para poder llegar a las almas, sobre todo en un tiempo donde hoy el multiculturismo y también la forma de pensamiento en que hay tantas generaciones en estos momentos conviviendo juntas. Todavía tenemos los baby boomers con nosotros, yo me encuentro entre ellos y las últimas generaciones también. Así que evidentemente necesitamos tener todas las herramientas necesarias para llegar a todo tipo de personas de acuerdo a su extracto cultural, de acuerdo a su línea de pensamiento filosófico, poder llegar a todos ellos por igual. Pero dice que cuando esto ocurra, Dios va a actuar en una forma que no es la clásica, no es la que estamos acostumbrados a trabajar. Dice que habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Pero Dios va a emplear formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. El Señor ha llegado y ha dicho, quítate. Bueno, no va a decir quítate. Él va a decir, súmate, pero mírame a mí hacer. Y entonces Él nos va a mostrar cómo hacer. Y es el que va a ir delante haciendo la obra. Nosotros vamos detrás junto con Él, apoyando en lo que Dios va a hacer. Y dice que los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará ¿quién? Dios, indudablemente, para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente. No es el elitismo, no es el predicador estrella que deslumbra a todos con su elocuencia. No, son gente corriente, gente simple, gente sencilla, gente que están posiblemente sentada en los bancos ahora y gente que posiblemente vendrán de esas iglesias a formar parte del verdadero redil. Dios va a suscitar a esa gente, los va a levantar, los va a llenar de su espíritu para hacer su obra. Y dice, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Yo quiero sorprenderme, yo quiero ser sorprendido ya con esta obra. No sé si tú lo quieres ya, pero yo quiero ya que Dios me sorprenda. Yo quiero ver esa magnitud de avance de la obra de Dios con los métodos de Dios. No quiere decir, porque algunos andan por ahí especulando, que Dios va a echar a un lado el ministerio evangélico. No, Dios lo que va a hacer es que va a unirnos también a nosotros en esa obra, pero nos va a unir junto con los laicos, nos va a unir junto con gente sencilla
y todos vamos a participar de los métodos de Dios para alcanzar a las almas. ¿Cuáles van a ser? No lo sé. Él los va a mostrar a su debido tiempo, pero primeramente tenemos que pasar por la obra de reforma y reavivamiento. Para ser reavivados tiene que ser una resurrección de la muerte espiritual. Hemos estado muertos, hemos estado dormidos, pero el reavivamiento lo que hace es resucitarnos de ese estado de pasividad, de mortandad, de apatía espiritual, de tibieza, para entonces calentarnos con el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y entonces ese reavivamiento provoca una reforma en nuestra vida. No puede ocurrir una reforma sin reavivamiento. Hay gente que quiere reformar a la iglesia, hay algunos por ahí que andan tratando de reformar a la iglesia sin que haya ocurrido un verdadero reavivamiento. Mientras no haya un reavivamiento en la iglesia de Dios, no puede haber reforma. Lo que trae aparejada la reforma es el reavivamiento. Así que el reavivamiento viene como consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el protagonista de ese reavivamiento. Y cuando esto ocurra dentro del pueblo de Dios, entonces la reforma vendrá por autonomancia. De manera que ahí inmediatamente costumbres, hábitos, forma de vestir, de actuar, etcétera, etcétera, serán totalmente transformados conforme al modelo que Dios tiene para nosotros. Muchas de las cosas que hoy hacemos en la iglesia, quizás hasta la liturgia de la iglesia, tal vez hasta los cantos que usamos en algunas cosas para la iglesia, y todas esas cosas serán echadas fuera y vamos a permitir que entre solamente lo que Dios quiere que entre. Vamos a usar lo que Dios quiere que nosotros usemos y la iglesia va a ser totalmente renovada. No tenemos ni siquiera idea, remota idea de lo que Dios va a hacer. Así que prepárate porque esto va a ser grande, esto va a ser un acontecimiento único que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. No es cuestión de decir yo soy el doctor tal. Felicidades a aquellos que han alcanzado el doctorado, les felicito de corazón porque hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose. Pero no va a ser eso. No va a ser los grados que yo tengo, no va a ser los diplomas que tengo en la pared de mi casa o mi oficina, no va a ser eso lo que me califique. Lo que nos va a calificar va a ser la unción del Espíritu y va a ser lo que ha de marcar la diferencia. Seremos los hombres de fe y oración que seremos impelidos a declarar con santo entusiasmo, cito las palabras de ella nuevamente, las palabras que Dios les inspire. Ahora, pregunta 7. ¿Quiere decir esto que la preparación no es necesaria? Indudablemente que no. Ella misma contesta que aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Ahí tenemos el caso de Pablo y Pedro. Ambos fueron eficientes, pero Pablo lo fue más. ¿Por qué? Porque la preparación de Pablo era superior y Dios puede utilizar mucho mejor aún a aquel que está mejor preparado que al que no lo está. Los va a usar a ambos, pero claro, el otro tiene más radio de acción, indudablemente, y su efecto va a ser más abarcante que el que no se ha preparado suficientemente. Claro, esto no quiere decir de que ambos no lleguen a ser ganadores de almas y que no lleguen a impactar al mundo tal como Dios se va a proponer en los tiempos finales. Porque en los tiempos finales, indudablemente, ya no se dependerá de la preparación académica, sino que se va a depender de la unción espiritual. Y en ese caso, tanto el uno como el otro serán poderosos en Cristo Jesús para predicar el evangelio. Pero claro, la preparación no se debe echar a un lado. No es para decir ahora, como el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y él me va a capacitar, pues yo no voy a preparar. No, esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es estar preparados para recibir a Jesús hoy mismo si viniera. Pero también debemos tener en consecuencia de que debemos seguir estudiando, debemos seguir creciendo, debemos seguir preparándonos mucho más, adquiriendo grados si es necesario hacerlo, que están trabajando por tener un grado doctoral, sigan adelante. Los muchachos que están en la escuela deben seguir estudiando y preparándose más para servir a la sociedad y al Señor. Nunca podemos detener la marcha. El cristiano debe ser progresista y debe tener siempre en su meta alcanzar metas más altas cada día. Recordemos lo que dice la sierva de Dios en el libro de la educación, que nunca alcanzaremos una meta más alta que aquella que nos propongamos y debemos trabajar siempre en consecuencia a eso.
Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito sagrado. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Así que por eso es importante seguir preparándose para ser más útil en la causa de Dios. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué sucederá con muchos adventistas que han descuidado su preparación espiritual y no se han humillado ante su Dios? Una pregunta muy, muy importante. Contestamos con esta declaración de la página 213 de Eventos de los Últimos Días. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Entrará el fanatismo en el corazón de muchas personas, aquellos que no han hecho de Cristo el centro de sus vidas, que han estado con un pie en la iglesia y otro en el mundo y han amado más el mundo que las cosas de Dios, que han tenido un corazón dividido, finalmente serán confundidos. Creerán que el derramamiento del Espíritu Santo es fanatismo. Se burlarán de lo que que han recibido el Espíritu Santo y que están haciendo la obra de Dios. Y en esos momentos, pues el camino está preparado para quedar fuera. Eso es lo que ha de ocurrir con ellos. Dice más, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, y esto es alarmante, esto me hace temblar. Muchos de los que oigan el mensaje, pero ella como que frena y dice la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlo. Imagínense que hasta los ministros, habrá ministros, no voy a decir que todos, pero habrá ministros también que formarán parte de este grupo. Por eso grandes estrellas caerán. Es una profecía que ya se está cumpliendo y se va a ir cumpliendo mucho más a medida que el tiempo avanza y que se va manifestando más el Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Por otro lado, y esta es la última pregunta del estudio de esta noche, ¿qué maravilloso resultado se notará? Leemos aquí lo que dice la sierva de Dios. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Aquí encontramos dos grupos que vienen a la iglesia. Uno es los que nunca han formado parte del pueblo de Dios, que pertenecen a otras denominaciones evangélicas, católicas y demás. Me llama la atención que ella dice que esta gente vendrá con un celo mucho mayor. Es como que han estado tan amarrados a mentiras, a teorías falsas, conceptos humanos y todas esas cosas, tradiciones de la iglesia, que ahora cuando encuentran la verdad, es como aquel que encontró la joya, la perla preciosa, y salió corriendo y sin pensarlo vendió todo lo que tenía y acumuló todo lo que pudo para comprar aquella perla. Y después salió pregonándole a sus amigos que había comprado una perla preciosa. Y eso va a suceder con esta gente. Han encontrado la perla preciosa, han encontrado lo más valioso que es Cristo y han encontrado el evangelio en toda su verdadera naturaleza, el verdadero evangelio, el evangelio eterno. Y tendrán un fervor y una pasión porque Dios los va a llenar con el Espíritu Santo y se unirán al pueblo de Dios para predicar presentar el fuerte clamor, predicar el último mensaje que se ha de presentar a este mundo. Pero por otro lado, muchos de los que se han extraviado del redil, aquellos se fueron disgustados por alguna razón, aquellos que les faltó la fe por alguna prueba, etcétera. Esos muchos regresarán al redil para seguir al pastor. No debemos desanimarnos con nuestros hermanos que han abandonado la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que seguir trabajando con aquellos que se han ausentado. Por esas razones o por otras más. En este grupo pueden estar hasta nuestros hijos, nuestros familiares que se han ido de la iglesia, se han apartado del mensaje. Y a veces pensamos que ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir orando por ellos? ¿Para qué seguir visitándolos? No perdamos la fe. Sigamos trabajando por ellos, sigamos insistiendo delante de Dios, orando por ellos, sigamos haciendo una llamada de amor, sigamos también visitándoles toda vez que podamos hacerlo. Tratemos por todos los medios de mantener los lazos de amor
entre esos hermanos que se han ausentado y también unirlos al corazón de Cristo mediante su iglesia. Y nos vamos a sorprender si hacemos esa obra, como muchos de ellos van a regresar, como dice esta promesa también, al mensaje de Dios, van a regresar a la iglesia. Por eso está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo ilustra a todos aquellos que se han apartado del seno del Padre, pero que un día el Espíritu Santo los va a hacer recapacitar y van a despertar a la realidad de que han estado dormidos, han estado apáticos, para regresar nuevamente al calor del seno del Padre. Queridos, que Dios les bendiga en esta noche, que Dios les guarde a todos. Creo que estamos viviendo en tiempos realmente maravillosos. Muy pronto vamos a ver todos estos grandes eventos cumplirse. Muy pronto vamos a ver ese ángel descender del cielo con gran poder y con grande gloria que va a inundar toda la tierra. El Espíritu Santo será derramado en el pueblo de Dios. Sucederán grandes milagros, pero el milagro más grande que va a ocurrir es que va a haber una obra extraordinaria de reavivamiento y de reforma dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibirá el poder del Espíritu Santo y saldremos a predicar todos unidos el último mensaje de amonestación al mundo. Ese es el fuerte pregón. Ese es el último clamor que se va a dar a este mundo para llevar a los moradores de la tierra a aceptar al único y verdadero Dios. Será cuando todos tendrán la oportunidad de decidir qué partido van a tomar. Si seguir la senda del Rey de Reyes y Señor de Señores, en obediencia a sus principios, a sus mandatos, aceptar la justificación por la fe, aceptar que el sábado es el verdadero día de reposo, aceptar en esos momentos que hay solamente un Dios, un verdadero Dios, y que no hay tantos dioses o santos que la iglesia proclama y pregona por allí, que María no es intercesora, sino que María simplemente fue la madre de Jesús y que como madre hizo su papel, pero finalmente un día falleció, como todos los seres humanos que vivimos en este mundo. La Biblia dice claramente que los que vivimos sabemos que vamos a morir. Con excepción de Elías y Moisés, que fueron llevados al cielo, ninguno más ha subido. Solamente creemos ciertamente de que Dios va a hacer su obra a través del pueblo, a través de aquellos que estén preparados para recibir finalmente al Señor Jesús en gloria y majestad. Y todas estas cosas que esta gente va a recibir, estos hermanos que están en esas otras iglesias, les ha de ayudar a abandonar todas aquellas teorías, aquellos conceptos, aquellas ideas falsas que les han sido inculcadas por la iglesia popular, y van a aceptar el único y verdadero mensaje que está en la palabra de Dios, el evangelio eterno. Así habrá un pueblo preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, que formes parte de este remanente. Mantente firme en la fe. Sigue orando por aquellos que se han ausentado. Quizás hay algún familiar tuyo. Entre ellos, ora por él, ora por ella, visítales, hazle una llamadita. Eso es bueno. Manténlo unido al calor de la iglesia a través del contacto personal. Y que pronto Cristo pueda venir finalmente por ti y por mí para juntos disfrutar de la eternidad. Es mi deseo y oración. Que Dios te bendiga.